Imaginemos por un momento la siguiente situación. Se le da acceso completo a la pasarela de pagos de una empresa, a todas las facturas y a los botones de cancelación de cuentas a un empleado que lleva trabajando exactamente 0 días. Cero. Ni un solo día de experiencia real. Exacto. Suena locura absoluta, ¿verdad? Pues resulta que eso es exactamente lo que están haciendo un montón de empresas de software hoy en día con los agentes de inteligencia artificial. Y lo más sorprendente de todo es que, contra todo pronóstico, les está funcionando muy bien. De locos. Pues hoy vamos a diseccionar cómo se construye esa locura. Nuestra misión en esta inmersión profunda es explorar a fondo el futuro del soporte al cliente en empresas de software, lo que conocemos como el modelo SaaS. Ujú. Y para ello vamos a analizar la arquitectura de una solución multiagente que está basada en una demostración técnica muy reveladora del creador Daniel J. Saldaña. Se titula Solución multiagente con IA para soporte SaaS, demo y arquitectura. Que es una demostración, por cierto, súper detallada. Totalmente. El objetivo que tenemos hoy es desmitificar cómo opera realmente por dentro un equipo donde los empleados, digamos, son múltiples modelos de inteligencia artificial colaborando entre sí. Eso es. Y, al final, decidir si esto es verdaderamente el estándar ineludible del futuro o simplemente un experimento técnico carísimo que drena las cuentas bancarias de las empresas. Es que ese es el debate central en la industria tecnológica ahora mismo. Y creo que es vital separar este concepto desde el principio del clásico chatbot que todos odiamos. Buf, sí, el típico que da vueltas en círculo. Exacto. Ese que solo sabe escupirte enlaces a la sección de preguntas frecuentes cuando tienes un problema real y te frustra todavía más. Lo que estamos analizando hoy es un sistema operativo inteligente. Ujú. Es un ecosistema que no solo procesa texto, razona el contexto, colabora entre áreas hiperespecializadas y, esto es clave, tiene la capacidad crítica de saber exactamente cuándo es incompetente para resolver algo. Y sabe apartarse. Justo, sabe apartarse y dejar paso a un humano. Vale, vamos a desglosar esto porque la arquitectura técnica tiene muchísima miga, pero es fundamental para entender el salto cualitativo que estamos dando. En la fuente detallan que el front-end está montado en bytes Yugates y el back-end en Express. Sí, Pero el corazón de la operación es un equipo de 4 agentes distintos impulsados por grandes modelos de lenguaje. 4 agentes trabajando a la vez. Y aquí está la clave técnica. Se comunican a través de un servidor MCP. el protocolo de contexto de modelos, exacto. Eso es. Tienen una división del trabajo muy específica. Operan en lo que llaman una tríada. Hay un agente para el área comercial, otro exclusivo para facturación y uno para soporte de nivel 1. Y luego está la red de seguridad. Claro, el cuarto grupo, que está compuesto por los especialistas técnicos, que son humanos. A ver, es que el servidor MCP es, de hecho, la pieza mágica que convierte un simple generador de texto en un trabajador funcional. Claro, porque un modelo de lenguaje por sí solo no hace nada, ¿no? Exacto, un modelo solo sabe predecir qué palabra va después de otra, no tiene manos, por así decirlo. Ya. Entonces, el protocolo MCP actúa como un traductor y un puente. Cuando el modelo de IA decide, entre comillas, que un usuario necesita un reembolso, el MCP toma esa intención que se ha generado en texto y la convierte en la llamada a la API exacta. O sea, en código real. Código estructurado que plataformas reales como Stripe necesitan para ejecutar una devolución de dinero de verdad. No son inteligencias artificiales charlando en el vacío. Están conectadas a la caja fuerte de la empresa, básicamente. Totalmente conectadas a un catálogo de herramientas. Tienen habilidades globales compartidas y luego habilidades únicas de su propio departamento. Pero donde la arquitectura brilla de verdad es en cómo frena los impulsos de estos modelos. Para visualizar esa estructura, a mí me gusta pensar en, no sé, en un hospital grande. Imaginemos que entramos por urgencias y te atiende el agente clasificador en recepción. El triaje. El triaje, exacto. No te cura, evalúa la gravedad y te deriva. Luego están los médicos especialistas en sus consultas, que serían estos agentes de facturación o de soporte comercial. Y por último, los cirujanos de guardia, que son los técnicos humanos esperando las verdaderas emergencias. Es una analogía muy buena. Pero claro, viendo este nivel de delegación algorítmica, yo me pregunto, ¿no es una temeridad absoluta dejar que la inteligencia artificial sea la que decida a qué médico enviar el caso? Ya. Quiero decir,
Si el sistema clasifica mal una urgencia crítica desde el primerísimo mensaje, el problema se va a enquistar y vas a tener a un cliente furioso dando tumbos. Claro, pero lo fascinante aquí es cómo la ingeniería moderna anticipa ese riesgo exacto mediante una cosa que se conoce como los contrapatrones. Contrapatrones. Sí, a ver, normalmente la programación de inteligencia artificial se centra en el refuerzo positivo, ¿no? En enseñarle a la máquina los pasos correctos para resolver un proceso. Pues la habilidad de contrapatrones hace exactamente lo opuesto. O sea, le enseñan lo que no debe hacer. Exactamente. Entrena a los agentes con una base de datos exhaustiva de lo que no deben hacer bajo ninguna circunstancia. Como enseñarle a un niño a no meter los dedos en el enchufe antes de enseñarle cómo se enciende la luz de la habitación. Es que es tal cual. Se invierte muchísimo presupuesto computacional en colocar barandas de seguridad altísimas. El objetivo principal es controlar las famosas alucinaciones del modelo. En lugar de forzar a la IA a, digamos, a adivinar una respuesta cuando la confianza matemática del modelo es baja, los contrapatrones le enseñan a reconocer sus propios límites. Ya. A decir, no lo sé. Eso es. Ante la más mínima desviación o si detecta un patrón de riesgo que ya está documentado, la orden principal, la directiva suprema de la IA es detener la ejecución. Parar el carro. Parar. No tomar ninguna decisión destructiva y pedir automáticamente la intervención humana. Es como programar el instinto de precaución. Y la verdad es que, una vez que tenemos esas barandillas bien instaladas, resulta súper revelador ver cómo interactúa este engranaje con el caos del mundo real. Porque el mundo real es un caos. Totalmente. Los clientes tienen prisa, explican los problemas a medias, escriben con faltas de ortografía, no tienen paciencia para leer respuestas robóticas. Y ese agente clasificador inicial es el que se lleva el primer golpe. Se lleva todo el impacto. En la demo se muestran escenarios donde, por ejemplo, un usuario solicita algo aparentemente rutinario sobre un pago. Pero el clasificador no se queda en la superficie, no lee solo la palabra factura y ya está. No, va mucho más allá. Detecta matices de urgencia, identifica que el usuario exige una resolución hoy mismo, con exclamaciones, y etiqueta el caso internamente con un 25% de estrés emocional. Un 25% de estrés. Es que ese medidor de estrés redefine por completo el flujo de trabajo de la atención al cliente. Nos demuestra que el procesamiento del lenguaje natural ha pasado por fin de la simple extracción de palabras clave, que era lo de antes, al análisis de sentimiento puro y duro en tiempo real. Justo. La ruta que sigue un ticket de soporte ya no depende solo de si la categoría es técnico o facturación. Ahora depende de la carga emocional de la persona que está tecleando. Cuando el cliente está tranquilo, vemos a la IA ejecutar procesos complejísimos de principio a fin de forma totalmente autónoma. Sí, casos reales de la demostración. Por ejemplo, un cambio de plan de suscripción. Imaginemos un usuario que paga, no sé, su plan profesional de 30 euros al mes y de repente quiere pasar al plan empresarial. El agente encargado de facturación, que además se presenta con el nombre de Pablo, Sí, le ponen nombre y todo. Pablo no se limita a mandar un enlace o un tutorial de cómo hacerlo tú mismo. Pablo comprueba el estado de la cuenta, se conecta a la pasarela de Stripe a través de ese servidor MCP que mencionábamos antes, modifica la suscripción en el sistema, calcula el coste prorrateado al céntimo, elite la factura correcta y, como remate, deja una nota privada en el sistema interno para que cualquier otro agente que venga después tenga el contexto. Y todo esto ocurre en, ¿qué? Cuestión de segundos. Segundos. Lo que presenciamos ahí es una autonomía transaccional profunda. O sea, Pablo no es un interlocutor conversacional simpático, es un agente de ejecución puro. Y esa misma capacidad de ejecución implacable se aplica a la inversa en los procesos de seguridad y de contención de daños. Claro, cuando las cosas se ponen feas. Exacto. Piensa en el momento más delicado para cualquier servicio SaaS, la cancelación de una cuenta. Un usuario llega y exige darse de baja inmediatamente. El temido churn rate. Eso es. Pero el sistema entra y detecta una anotación interna en ese perfil concreto que obliga a pedir un código de seguridad, un PIN, antes de cualquier acción destructiva. Vale. Pues la IA paraliza su flujo habitual de cancelación. Le pide el código al usuario en el chat, valida que la secuencia que ha introducido sea exacta y, solo en ese preciso momento, destruye el plan básico y cierra el ticket automáticamente. Sin que un solo trabajador de carne y hueso haya tenido que abrir el caso. Nadie ha tocado ese ticket, lo cual nos lleva de nuevo a la métrica del estrés que comentabas. Ya. Si en ese proceso de pedir el código de seguridad el usuario empieza a usar mayúsculas o empieza a mostrar una frustración creciente o simplemente teclea la frase «quiero hablar con una persona».
que es lo que solemos hacer todos cuando el bot no nos entiende. Totalmente. Pues el protocolo dictamina que la IA se congele inmediatamente. El caso pasa directo a un especialista humano, porque la máxima prioridad del sistema no es ahorrar dinero ahorrándose la hora del técnico, es evitar la escalada del malestar del cliente. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante, y yo diría un poco peliaguda. A ver, Si la IA absorbe automáticamente todos los casos fáciles, los de rutina, los cambios de plan donde el cliente colabora tranquilamente, y deriva por sistema a todos los clientes furiosos, estresados y frustrados a los técnicos humanos, sí, ya veo por dónde vas. ¿no estamos convirtiendo la vida de esos trabajadores humanos en un infierno absoluto? O sea, su jornada laboral pasaría a ser 8 horas de pura confrontación, apagando incendios con gente cabreada. Es una duda súper lógica. Pero si conectamos esto con el panorama general del agotamiento laboral en el sector soporte, el famoso síndrome del trabajador quemado, la realidad es diametralmente opuesta. ¿Ah, sí? ¿Sí? Piensa que la empatía humana es un recurso altamente finito. Se gasta. Se gasta y mucho. En el modelo tradicional, un trabajador de soporte se desgasta respondiendo la mismísima pregunta sobre cómo resetear una contraseña o cómo bajar una factura 50 veces en una mañana. Haciendo de robot, vaya. Literalmente de robot. Cuando finalmente a las 12 del mediodía llega un cliente al borde de la cancelación por un error crítico del software, ese técnico ya no tiene ancho de banda emocional para tratarlo con la paciencia que requiere. Claro, ya ha gastado toda su amabilidad en procesos mecánicos y absurdos. Así es. Al delegar todo ese volumen masivo, que es repetitivo y aburrido, en la inteligencia artificial, se libera de golpe la carga cognitiva del especialista humano. Ya, tiene sentido. El objetivo final de cualquier empresa de software, al final del día, es la retención, salvar la cuenta. Y para salvar una cuenta importante en una situación límite, necesitas a un ser humano con la energía intacta, alguien capaz de escuchar, de validar la frustración del cliente y aplicar una inteligencia emocional real. Porque la IA puede detectar un 25% de estrés. Pero no sabe sentir empatía real. Fracasaría de forma miserable intentando calmar a un cliente enfurecido con frases prefabricadas y frías. Te pone más nervioso todavía. Justo, el humano, ahora que está liberado de lo trivial, se convierte de repente en un especialista en rescate de relaciones comerciales. Su trabajo tiene mucho más valor. Eliminar el trabajo monótono para permitir que el humano ejerza verdaderamente de humano. Visto así, tiene mucha lógica. Lo cambia todo. Pero, claro, todo esto pinta increíble en la teoría, hasta que miramos la hoja de cálculo financiera de la empresa. Porque poner a modelos de lenguaje gigantescos a razonar cada frase, a ejecutar llamadas a bases de datos y a analizar la psicología de cada mensaje, eso tiene que tener un coste computacional absolutamente desorbitado. Y lo tiene, vaya si lo tiene. Y aquí es donde entra la famosa gestión de los tokens, que básicamente, para que nos entendamos, es la moneda de cambio en el mundo de la inteligencia artificial. Es el oxígeno del sistema. Monitorizar el consumo de tokens marca literalmente la frontera entre un negocio SaaS rentable y la quiebra técnica total. ¡Wow! Si dejas que los modelos consuman información sin restricciones cada vez que un usuario dice hola, la infraestructura de IA te costará el triple que tener un departamento entero de atención al cliente tradicional. Es una métrica de supervivencia pura. De hecho, en la fuente muestran que existen paneles de control, los típicos dashboards exhaustivos, que sirven única y exclusivamente para vigilar esto. Muestran el coste diario al céntimo por cada agente, por Pablo y compañía. Analizan cuántos tokens entran en el sistema, que son las instrucciones y el contexto que le damos a la IA, y cuántos tokens salen, que es la longitud de las respuestas que genera. Eso es. También controlan las latencias, el tiempo que tarda en responder, y la ejecución de procesos automáticos, los cron, que están programados en segundo plano. Y aquí mencionan un concepto fundamental en el desarrollo de estas arquitecturas que, la verdad, me rompió un poco los esquemas. ¿Cuál? Rompe el mito de que darle más información a la IA la hace más inteligente. Ah, sí. Es que es probablemente el desafío arquitectónico más complejo al que se enfrentan los ingenieros en el despliegue de grandes modelos de lenguaje ahora mismo. Yo estoy seguro de que mucha gente piensa que más datos es siempre mejor. Claro, pero tiene repercusiones inmediatas. Primero en la precisión de las respuestas y segundo en la factura mensual de los servidores, que te llega a final de mes y te da un infarto. A mí me gusta imaginarlo con una analogía que se me ocurrió. Es como intentar darle instrucciones a un taxista. A ver. Imagínate, te subes al taxi y antes de que arranque el coche, decides leerle en voz alta la historia completa de la ciudad. El mapa detallado del alcantarillado, la biografía del alcalde y ya finalmente le dices la calle a la que quieres ir.
Madre mía, el pobre taxista. Claro, el taxímetro, que en nuestro caso serían los tokens, empieza a subir de forma escandalosa antes de que el coche se mueva un solo metro. Y lo peor de todo es que, con tanta palabrería, el taxista probablemente se confunda de tanta información y te lleve al lugar equivocado. Es una analogía perfecta. Entonces, según esto, darle acceso a la IA, enchufarla a absolutamente todos los manuales y todas las bases de datos de la empresa desde el minuto 1, es un error táctico. Es pegarse un tiro en el pie. Es un error táctico monumental. Inundar la ventana de contexto del modelo con páginas y páginas de información irrelevante es garantizar la ineficiencia. Ya. La clave técnica hoy en día no es proporcionarle a la IA todo el conocimiento de la empresa de golpe, sino construir sistemas de recuperación de información. Los famosos sistemas RAG, ¿no? Exacto. Retrieval Augmented Generation. Sistemas que le enseñan a la gente qué cajón debe abrir y, sobre todo, cuándo abrirlo. Darle la llave solo de la puerta que necesita abrir en ese momento. Justamente. La estrategia financiera y técnica aquí consiste en invertir los valiosos tokens en el raciocinio del modelo. Tú quieres que la IA gaste su capacidad computacional elaborando la lógica para resolver un problema complejo de facturación. No quieres que se ponga a procesar 100 páginas de políticas legales que no aplican para nada al caso de ese usuario. Claro, es tirar el dinero. Limitar drásticamente el contexto a lo que es estrictamente necesario en ese instante genera respuestas que son mucho más precisas y además mantiene el coste operativo en unos márgenes sostenibles para la empresa. Menos ruido y mucha más precisión. Exacto. Es una eficiencia verdaderamente quirúrgica. Pero claro, esto nos empuja inevitablemente contra otro muro estructural del modelo. A ver. Si la máxima prioridad de los ingenieros es exprimir la eficiencia económica, limitando a tope la cantidad de información que procesa la IA para no gastar tokens, ¿cómo diantres garantizamos que el sistema no empieza a despachar a los usuarios con respuestas súper rápidas pero de una calidad pésima? Claro. Y el mecanismo que utilizan para auditar esto en la demostración es bastante audaz. Va en contra de, yo diría, de todo lo que te enseñan en cualquier escuela de negocios tradicional. Es que la aproximación al control de calidad en entornos de inteligencia artificial generativa requiere romper totalmente con las métricas tradicionales de la industria. No queda otra. Y es que fijémonos en esto. En cualquier servicio de soporte estándar, cuando terminas tu consulta, te llega al segundo el clásico correo pidiendo que valores la atención del 1 al 5. Las famosas estrellitas. Y las empresas viven absoluta y enfermizamente obsesionadas con esa nota. Total. Pero en este ecosistema, el sistema desconfía profundamente de las valoraciones de los usuarios para evaluar el rendimiento de la IA. El razonamiento es muy curioso. Un cliente puede estar furioso, pero no con el agente, sino con las políticas de la empresa. Claro. Por ejemplo, un usuario exige un reembolso después de haber usado el software durante 6 meses enteros. La política de la empresa dicta claramente que no hay devolución bajo ningún concepto en ese caso, y la IA, aplicando las normas, se lo deniega educadamente. Como debe ser. El cliente, evidentemente, por venganza o rabieta, deja una calificación de 0 estrellas, un 1 sobre 5. Es lo típico. Sin embargo, si nos ponemos técnicos, la IA ejecutó el procedimiento de una manera totalmente impecable y perfecta. Y por eso es absolutamente obligatorio en estos sistemas implementar motores de evaluación interna que corran en paralelo a las encuestas de los usuarios. ¿Cómo funciona eso? Pues los administradores humanos revisan las transcripciones de los chats y pueden otorgar internamente una calificación perfecta, un 5, de excelencia técnica a esa interacción. O sea, ignoran la nota del cliente. Aíslan por completo el berrinche que el usuario haya plasmado en la encuesta de satisfacción. Valoran el proceso. Pero un momento. Estamos diciendo que ignorar deliberadamente la mala calificación de un cliente es paradójicamente la mejor manera de entrenar a una inteligencia artificial que está diseñada literalmente para atender a esos mismos clientes. Famosa alineación de los modelos de IA. ¿Vale? Hay que establecer una frontera completamente hermética entre, por un lado, la satisfacción del cliente con la marca o sus políticas y, por otro, la precisión técnica del agente de inteligencia artificial. Son dos cosas distintas. Muy distintas. Piensa en esto. Si un modelo deniega un reembolso saltándose una norma interna o siguiéndola, da igual, y nosotros lo castigamos en su entrenamiento posterior, basándonos únicamente en que el usuario enfadado le puso mala nota. Vale, ¿qué pasa ahí? Pues que el modelo aprende una lección peligrosísima. Estaríamos corrompiendo sus pesos internos matemáticos. Ah, claro. Le estamos enseñando
subrepticiamente que la forma de maximizar su recompensa, su objetivo final, no es seguir las estrictas políticas de la empresa. Sino regalar dinero. Exacto. Ceder ante cualquier presión, dar reembolsos a todo el mundo solo para conseguir que el humano sonría y pulse el botoncito de las 5 estrellas. Claro, se volvería un agente que regala a la empresa a los clientes. Evaluar la calidad desde un prisma estrictamente técnico y de cumplimiento de procesos internos es el único mecanismo de defensa viable para que el sistema no se vuelva un agente rebelde y arruine la compañía. Mantener la integridad de las reglas por encima de la complacencia ciega. ¡Qué interesante! Y además toda esta constante evaluación interna alimenta algo crítico en la arquitectura. Las pruebas A/B en tiempo real. Porque la arquitectura permite comparar continuamente diferentes modelos trabajando bajo el capó sin que el cliente lo sepa. Eso es fascinante. En la demo se veía. Por ejemplo, hacen competir constantemente a un modelo que es rápido y muy barato, que llaman, pongamos, el 5.0 Mini, contra uno más lento y caro, pero con mucha mayor capacidad de razonamiento, un 5.4 Nano. Y miden todo. Todo. Vigilan de cerca la latencia porque, claro, si el usuario tiene que esperar 20 largos segundos viendo en la pantalla el indicador de escribiendo, se va a frustrar enormemente. Se desespera y se va. Total. Con toda esta información cruzada, el sistema es capaz de decidir dinámicamente qué modelo usar. Si para un simple saludo o una pregunta tonta basta el modelo rápido y barato, usa ese. Pero si hay que calcular un prorrateo supercomplejo de facturación en Stripe, el sistema decide despertar al modelo más sofisticado y gastar los tokens caros. Optimización de recursos al milímetro. Y no solo eso, incluso automatizan el mantenimiento puro y duro de la base de datos de casos atascados. Si a los 3 días un usuario no ha respondido a un requerimiento de soporte, la IA le manda un recordatorio amable de forma autónoma. Y si pasan 5 días sin noticias, archiva el caso sin que nadie, absolutamente nadie, haya tenido que hacer clic en cerrar ticket. Es una máquina 100% autosuficiente en ese sentido. Es que es alucinante. Entonces, poniendo toda esta enorme y compleja arquitectura en perspectiva, ¿qué nos dice todo esto sobre el futuro inmediato, el futuro a corto plazo, de las operaciones en las empresas tecnológicas y de software? Pues, sinceramente, confirma un cambio de paradigma absoluto. Estoy convencida de que el objetivo de integrar estos agentes autónomos no es iniciar una carrera loca para ver si la máquina cierra más tickets en menos minutos que el departamento humano. Ni para justificar despidos masivos inmediatos, imagino. Exacto. No se trata solo de recortar personal. La transformación real busca establecer una simbiosis operativa. Libera de una vez por todas a los especialistas humanos de actuar como simples procesadores de texto, que se pasan el día copiando y pegando los mismos enlaces a tutoriales. Ya. Permite que el capital humano se concentre de verdad en las decisiones críticas y en la retención emocional de las cuentas grandes. Mientras tanto, la arquitectura de agentes absorbe toda esa avalancha diaria de transacciones repetitivas, garantizando, como hemos visto, precisión técnica y una gestión de los costes computacionales supermilimétrica. Una simbiosis donde las máquinas ejecutan de forma impecable y los humanos, pues, conectan de forma humana. Exactamente. Bueno, haciendo un balance rápido de todo lo que hemos analizado hoy, hemos navegado desde cómo se integran los grandes modelos de lenguaje mediante esos protocolos MCP para ejecutar acciones reales en el mundo real, hasta ver la forma en que agentes virtuales como Pablo ajustan facturas, exigen códigos de seguridad rigurosos e incluso miden nuestro nivel de estrés en tiempo real. Ha sido un repaso bastante intenso. La verdad es que sí. Pero antes de cerrar definitivamente esta inmersión, hay un detalle en particular, lo del medidor de estrés, que, te soy sincero, no me lo puedo quitar de la cabeza. Es que da mucho que pensar. Si el sistema está explícitamente programado para congelarse y derivar inmediatamente el caso a un técnico humano, en cuanto detecta un 25% de frustración o agresividad para evitar que la situación escale. Sí, el cortafuegos. Me pregunto cuánto tiempo tardaremos los usuarios, que somos muy listos, en adaptarnos a esta mecánica oculta. Llegará el momento, y seguro que llega pronto, en que aprendamos a redactar nuestros correos de soporte simulando indignación de forma artificial. Buf. O sea, usaremos deliberadamente palabras en mayúsculas, signos de exclamación y un tono de urgencia agresiva solo para eludir a la inteligencia artificial y conseguir que nos pasen directamente a la cola rápida de un técnico de carne y hueso. Hackear el sistema con emociones falsas. Exacto.
Podríamos estar asomándonos sin darnos cuenta al nacimiento de una forma totalmente nueva de ingeniería social inversa, pero esta vez seremos los humanos los que intentaremos manipular los protocolos emocionales y los parámetros de estrés de las máquinas para salirnos con la nuestra. Desde luego que es algo para darle vueltas, ¿eh? Da para otro debate entero. Sin duda, una idea provocativa para reflexionar hasta la próxima. Nos vemos.